Llegamos al taller de inversión número 1, que va a estar moderado por Jesús López Colmenarejo, director en el Grupo Editorial Agrícola, ENAR Comunicación Agroalimentaria. Aunque yo creo que todos los que estáis aquí, los que estáis online, conocéis perfectamente a Jesús. Os voy a hacer un pequeño repaso de su trayectoria. Jesús es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid en 2001. La experiencia profesional de Jesús está vinculada desde 1998 al Grupo Editorial Agrícola ENAR Comunicación, del que actualmente es director ejecutivo. Él ha sido el responsable directo en la creación y desarrollo de diferentes áreas de negocio, como son las jornadas y tertulias Agrícola Café, la agencia ENAR Comunicación Agroalimentaria y el proyecto Conocer la Agricultura y la Ganadería. Desde 2008 es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, APAE, como responsable de Relaciones Internacionales de la asociación. Jesús moderará y como ponentes pues contaremos con Jordi Mateu, que es el CEO de Agromillora Group. Contaremos también con Javier Juárez, director de Agronegocio de Azud, Manuel Ibarra, director de I+D+I de Meristec, y con Beatriz del Castillo, directora de Consultoría, Inteligencia de Mercado e Innovación de Generandi. Jesús, cuando quieras. Bueno, no sé si ponerme de pie o estar sentado, yo mejor sentado. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Bueno, siempre es un reto hablar después de Pablo con esa voz que tiene, como comento siempre, y es complicado, pero bueno, aquí hay que dar el callo. Cuando me comentaron sobre moderar este taller, lo primero que me sale, aunque soy ingeniero agrónomo, es buscar un titular, ¿no? Digo, ¿de qué vamos a hablar? Pues os voy a hablar yo lo considero este taller de invertir en actualidad, porque tenemos 3 temáticas principales que yo considero que se van a hablar aquí. Tenemos cultivos leñosos, inversión en agua e inversión en medio ambiente, en los créditos de carbono. Ese sería el titular, ¿no? Inversión en actualidad, no es invertir en barricadas, que está más de moda ahora con el tema del sector agrario, si me permite el gracejo, ¿no? Pero yo creo que son 3 temas que son de actualidad casi permanente. Para hablar de ellos contamos con 4 personas que pueden aportar y van a aportar de forma importante en este tema. Están organizadas de forma distinta y el orden es distinto, pero bueno. El segundo por la izquierda, Jordi Mateu. Jordi es el CEO de Agromillora Group. Él nos hablará de cultivos permanentes, invertir en almendro o olivo. Jordi es ingeniero agrónomo, tiene 32 años de trayectoria en Agromillora. Ha desempeñado distintos roles en su carrera. Empezó asumiendo responsabilidades comerciales y posteriormente, enfocado más en roles de gestión, en los últimos años ya es el CEO de la compañía. Después nos hará la presentación Javier Juárez, que está a su derecha. Javier es director de agronegocio de Azud. Él nos hablará de agricultura de precisión para optimizar recursos. Javier es ingeniero agrónomo y director de negocio de Azud, empresa española presente en más de 100 países. Javier cuenta con una amplia experiencia en la dirección e integración de equipos de trabajo en múltiples operaciones del mundo agrícola. Su visión global en la agricultura, conocimiento de las nuevas tecnologías y su capacidad de gestión visualizan la necesidad de profesionalizar la gestión del ciclo del agua en todos y cada uno de los procesos productivos. Continuando en tema de leñosos, contamos con Manuel Ibarra. Manuel es director de I+D+I de Meristec. Él nos hablará de la propagación in vitro del alcornoque, el proyecto Quercus. Manuel es licenciado en Ciencias Biológicas y posgrado en Agricultura Ecológica y cuenta con experiencia de 25 años, a la que tuvo como eje principal la fruticultura, propagación de almendro, olivo, manzano, peral y kiwi. Y bueno, continúa, es un poco más largo el tema. En los últimos 8 años, mi vida laboral los ha desarrollado en Meristec. No hace falta, es que soy mayor. Pero ya muy bien. Empresa en la que es administrador y director de proyectos. Los principales proyectos de Meristec son el cultivo del pistacho, el nogal, el aguacate y el quercus. Ahora sí. Y finalmente, pero no por ello menos importante, como dicen los angloparlantes, Beatriz del Castillo, directora de consultoría, inteligencia de mercado e innovación de Generandi. Ella nos hablará sobre créditos de carbono como factor de inversión en fincas rurales. Beatriz es ingeniera de montes, con máster en gestión forestal por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por la Universidad Camilo José Cela, con más de 20 años de experiencia profesional. No se te notan para nada. Fue gerente de la Confederación Española de Industrias de la Madera hasta el 2014, miembro del Consejo Nacional de Bosques, del Observatorio del Sector de la Madera y de la Secretaría de la CNT de Biocombustibles Sólidos de AENOR.
Entre el 14 y el 16 desarrolló numerosos proyectos de innovación relacionados con la energía, la gestión forestal y la sostenibilidad. De 16 al 21 trabajó en Aqualia como responsable de sistemas de gestión, de innovación y PMO. Y ya dejo de enrollarme, lo principal es que hablen ellos. Y la estructura de esta mesa será primero una presentación inicial, breve, os pediré ser sintéticos, de unos 3 minutos y luego un par de preguntas a cada uno de ellos. Empezamos por el orden que tenemos establecido en la mesa. Empieza Jordi. Tu turno, Jordi. Sí. Buenos días. Gracias a todos por la asistencia y gracias a los organizadores por la invitación. En principio, me toca hablar de una decisión de si me han pedido que hable de que es más conveniente si plantar olivos o almendros. Las respuestas que voy a dar son extensivas también a veces para otras especies leñosas, pero voy a intentar ceñirme más en el tema de olivos y almendros. Me han presentado 3 slides, no sé si funcionan. Bien. Voy a empezar con un pequeño slide, con una pequeña provocación, sobre todo para la parte de la audiencia que está más familiarizada con la producción, ¿no? Y es que, al contrario de lo que pasa, el tomar una decisión de plantar una especie leñosa basada en el precio del producto no tiene sentido, ¿no? Aquí les hemos puesto la evolución de los dos productos, del precio de la almendra y del precio de la aceituna en los últimos años. Y en caso de productos que no son perecederos, como es este caso, o menos perecederos, lo que se observa es que hay una ciclicidad real, que en este caso pues, coincide con ciclos prácticamente de 10 años en los dos casos, que hacen que, pues, desde un punto de vista racional, el tomar la decisión de plantar cuando el precio es alto casi siempre no es la mejor decisión. Desde un punto de vista racional tendría que ser al revés. Lo que pasa, y les digo que lo que pasa, es que el 98% de las decisiones son al revés. La gente planta cuando el precio está alto. Este es el primer tópico que creo que deberíamos todos tener en mente. Luego, lo que sí que deberíamos considerar a la hora de elegir qué vamos a plantar y qué no vamos a plantar, creo que son otro tipo de criterios, ¿no? Evidentemente hay un criterio más tendencial, más general en cualquier especie, que es cómo va el consumo, cómo van los precios. En el caso del olivo y el almendro, si miramos series de consumo y series de precio, lo hemos visto en el slide anterior, son positivas, son productos que tienen un margen de crecimiento ambos grandes y que en el caso de la almendra además tiene un promotor, que es el principal productor, que es Estados Unidos, que no para de invertir dinero para que esto sea así. Por lo tanto, estas son dos buenos cultivos para invertir. Y luego hay una serie de factores que debemos considerar, que hay que considerarlas como oportunidades que debemos ver si están o no están. Por ejemplo, si lo que vamos a hacer, tenemos una oportunidad de reducción de coste. Nosotros, por la decisión que vayamos a tomar en un sitio, nuestro modelo nos permitirá producir de una forma más efectiva o no. Es algo que tenemos que poner un check. Hoy en día, tanto en el olivar como en el almendro, con los modelos productivos en el entorno España, esto se cumple. Tanto en el almendro, si comparamos con Estados Unidos, y en el olivar, pues la posición dominante y la nueva tecnología. Por lo tanto, aquí tenemos dos checks. En el caso de otro aspecto, sería aspectos de reestructuración. Por ejemplo, en el caso de la almendra no es así, pero en el caso del olivar, cuando miramos los nuevos modelos productivos, en este caso el seto, vemos que comparado con el modelo tradicional dominante, hay una oportunidad de reestructuración intrínseca, natural, que tiene que pasar, por lo tanto nos da un confort desde el punto de vista de inversión que creo que hay que tener en cuenta. Otros son oportunidades de acceso al mercado. Yo creo, perdonad, aquí cada uno puede tener su criterio. Aquí nos hemos permitido poner que en el caso de la aceituna no hay una ventaja porque ya tenemos un acceso como líderes, por lo tanto aquí ya está, ¿no? Pero en el caso de la almendra, por ejemplo, hay factores que sí que pueden ser decisivos, como por ejemplo pues ciertos tratados de comercio que se han firmado recientemente con China, por ejemplo, que nuestro competidor, bueno, líder en definitiva, que es Estados Unidos, no tiene, ¿no? Pues ahí habría unas oportunidades, ¿no? Y finalmente la tecnología, ¿no? Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con una tecnología que nos permitirá ser más eficiente y más sostenible. Pues esto es algo que hay que tener en cuenta, porque no hay que olvidar que cuando plantemos una especie leñosa la vamos a plantar hoy, pero va a durar 20, 25 años.
Y, por lo tanto, lo que planteemos hoy tenemos que pensar en el 2034 y en el 2040 si será eficiente y sostenible. Y ahí se ha hablado de la mano de obra, que es lo que nos preocupa más a todos, porque entendemos y esperamos que la sequía sea algo temporal. Y ahí hay que pensar en si tenemos un modelo que nos permitirá gestionar todas estas restricciones dentro de 10, 15 años. Pero la decisión la tenemos que tomar hoy cuando plantemos. Por lo tanto, además creemos que en ambos casos, tanto el olivar como el almendro, hay modelos, hay opciones de modelos eficientes y sostenibles que nos permiten tomar esta decisión hoy. Y finalmente, para acabar el último, ¿cuáles son los factores de éxito, ¿no? El objetivo es minimizar errores en este negocio, porque problemas siempre hay, incidencias siempre hay. Entonces, el éxito pasa por minimizar errores. Yo cuando estudiaba álgebra había la condición necesaria y suficiente. Pues aquí tenemos una condición necesaria, que es elegir bien, la decisión inicial es escoger bien la finca, en la buena localización, con la buena especie, con la correcta genética y con el buen modelo. Esta es necesaria, pero no es suficiente. Luego hay que hacerlo bien, y hacerlo bien todos los años. Y hay que tomar las buenas decisiones en el momento de podar, de fertirrigar, de tratar, etcétera, etcétera, ¿no? Ambas cosas yo considero que tienen un 50% de peso, pero las dos son muy importantes, necesarias y suficientes. Y no sé si me he pasado, pero... Perfecto. Vamos muy bien en tiempo. Muy bien. Si me gustaría que fuera sintético en la respuesta también ahora. Agromillora tenéis la bandera del olivar en seto. Últimamente estáis también con el almendro en seto. ¿Qué oportunidades les veis a los modelos en seto frente a los modelos tradicionales? ¿Cuáles son los principales puntos? Bueno, para quien nos conoce sabe que nosotros somos una empresa viverística, una multinacional española, que estamos en muchos sitios, tenemos una visión global, pero desde siempre además nos ha gustado mucho la innovación y la tecnología, ¿no? Y nosotros, pues desde siempre, desde hace ya muchos años, Agromillora fuimos los promotores, los impulsores en el año 94 de las primeras plantaciones de olivar en seto, porque entonces nosotros ya creíamos que el utilizar volúmenes de copa más pequeños y sobre todo en línea nos daban unas posibilidades de mecanización, de acelerar la entrada en producción distintas de las que había. Entonces, en aquel momento empezamos con olivar en seto y prácticamente después de ya casi 30 años desde aquel momento, pues por suerte el olivar en seto se ha demostrado pues el modelo hoy por hoy más eficiente y mucho más eficiente que el existente. Y básicamente las claves son pues el poder, al trabajar en línea y con copas reducidas, pues mecanizar y acelerar los procesos de entrada en producción y aumentar las producciones. Básicamente, de una forma muy resumida, estas serían las características que te da un modelo en seto. A posteriori, como Agromillora, nosotros hemos ido identificando otras especies que creemos que pueden hacer este camino, que pueden hacer este tránsito, porque todavía existen muchas especies leñosas donde las densidades de plantación, lo dice un viverista, cuidado, las densidades de plantación son bajas, por lo tanto hay que aumentarlas, pero no aumentarlas para que el viverista venda más plantas. Hay que aumentarlas también, pero hay que aumentarlas para poder precisamente transitar a estos volúmenes de copa más pequeños, en continuo, en formas lineales que nos permitan esta automatización futura, esta mecanización, estos aumentos de eficiencia en el uso de los inputs, porque al tener copas más pequeñas pues está demostradísimo que podemos gestionar las mismas producciones con menos volúmenes de agua, con menos fertilizante, lógicamente con menos tratamientos fitosanitarios, con un ahorro de coste o de una forma más respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos trabajando con el almendro en seto desde hace ya más de 14, 15 años. Aquí tenemos clientes que han apostado por ello y ya estamos también trabajando en otras especies donde creemos que también podemos hacer este tránsito, como el cítrico. Ayer hicimos una jornada de demostración en Sevilla donde tuvimos más de 800 personas que vinieron a conocer el modelo. Yo creo que con las restricciones actuales que tenemos de agua, pero sobre todo de mano de obra, porque insisto, espero que el agua sea reversible, pero el problema de mano de obra no será reversible, esto es así, si no buscamos modelos que nos permitan proyectarnos y protegernos de esto, pues seguramente tendremos problemas. Y si tuvieras que elegir como si fueran entre dos hijos, invertir en olivar en seto o en almendro en seto, ¿con cuál te quedarías? Brevemente.
Pues depende de dónde esté, en primer lugar, depende de, si tuviera una opción de plantar mucho, seguramente escogería las dos opciones porque creo que la diversificación es la mejor solución. Dicho esto, para plantar almendros necesito tener una zona climáticamente que me asegure que no tengo penalización por heladas, por ejemplo. Necesito tener una finca donde yo tenga un acceso al agua seguro y abundante. Y además, respecto al olivar, el almendro pues es un poco más técnico, un poco más sofisticado y necesito pues estar seguro de que tengo un equipo que entiende bien y que tenga la capacidad de gestionar esto. El olivar, por contra, pues es una especie que requiere mucha menos agua, desde el punto de vista técnico es menos sofisticado, es más rústico, incluso se puede plantar en secano, tenemos ya muchos desarrollos en secano y por lo tanto pues yo intentaría diversificar y en caso de tener que escoger según las disponibilidades uno u otro. Bueno, no eliges entonces. Gracias. Pasamos a nuestro segundo ponente. Javier, haces tu presentación. Bueno, como hemos dicho, Javier es director de agronegocio de Azud. Y adelante. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, gracias a los organizadores por este evento. Yo creo que yo lo estoy disfrutando y espero que todos vosotros también lo estéis disfrutando, ¿no? Hay una cifra, y hemos hablado de datos, que a mí me gusta mucho, y es que este pasado 2023 el sector de la fruta y verdura ha exportado 17.000 millones de euros, un 5% más que el año anterior, a pesar de la sequía, de la competencia con países terceros, de las adversidades climáticamente hablando. A pesar de todo ello, hemos incrementado ese 5%. Yo, si me lo permitís, me gustaría retroceder, y con esta foto hago alusión, hace más de 40 y tantos años, ¿no? A mí me invitaron aquí hoy a hablar de agricultura de precisión para optimizar recursos. Bien, pues hace más de 40 y tantos años, en una región de España que siempre ha sido la más deficitaria de toda Europa, históricamente, y hablamos de régimen hídrico, hace más de 40 años se comenzó a... yo creo que hacer lo que todos habríamos hecho, ¿no? Innovar por pura necesidad. Necesidad, ¿por qué? Bueno, pues para optimizar ese uso de recursos, en aquella época bien escasos, y a día de hoy hablamos de que esa cuenca más deficitaria de toda Europa es la que suministra a Europa el 40% de la fruta y verdura exportada desde España. En esta cuenca, y también hemos hablado hoy de muchas cosas, ¿no? La verdad que yo creo que nos está gustando a todos, pero en esta cuenca el 90% de las parcelas de la agricultura son riego por goteo. ¿Esto por qué? Bueno, pues ¿esto qué significa? Esto significa que solo en esta cuenca sería necesario, o es necesario, gracias a esa tecnificación del riego por goteo, solo necesitaría entre el 2 y 3 y pico por ciento del agua destinada a nivel nacional para riego, solo por el hecho de tener un riego tecnificado, solo por estar en esa cifra del 90% en riego por goteo. Todavía hay mucho por hacer en esa cuenca y para más INRI, comparado también con Europa y con España, el 98% de las aguas residuales de esta cuenca se regeneran para utilizarlas en riego y a incrementar o sumar a los acuíferos. Para que tengamos una idea de lo que esto significa que en España la media está en el 10%, en esta cuenca estamos hablando del 98%, y en Europa estamos hablando del 3%. Todo esto ha sido posible por esa apuesta por la agricultura de precisión, por esa innovación, sobre todo promovida en aquel momento, hace más de 40 años, por la necesidad. Yo he preguntado, y a mí me han dicho, que yo no estaba por aquel entonces, que poco se hablaba de sostenibilidad en los años 70, pero sí que se empezaron a mover muchísimos, o estos grandísimos pasos que ahora llamaríamos sostenibilidad social y sostenibilidad económica. Estamos hablando de que esa cuenca suministra, repito, el 40% de la fruta y verdura que exporta España a Europa. Esto ha sido posible gracias a esa innovación
y me atrevo a sintetizar, digamos, esa innovación en 3 pilares. Innovación tecnológica, innovación en diseño y, por último, innovación en conocimiento. Innovación tecnológica quiere decir que, yo creo que hoy lo hemos comentado, ¿no? Pero obviamente la tecnología o la diferencia que ha habido en estos últimos 40 años en términos de tecnología viene a ayudarnos. Incluye en tecnología también la digitalización. Al final es una herramienta que nos va a permitir ser más eficientes y sobre todo fiables, ¿vale? Poder ser más precisos, poder utilizar esos recursos de una forma optimizada. Por último, en segundo lugar, en la parte del diseño, cuando digo que la innovación también se ha aplicado en la parte de diseño, me refiero a que afortunadamente hemos dejado atrás criterios de diseñar teniendo en cuenta que un coste es un gasto y hemos ido evolucionando a que ese coste puede ser una inversión. Y estamos teniendo, gracias a empresas profesionalizadas que se dedican al diseño en la gestión del agua, unos criterios más enfocados a lo que necesitamos agronómicamente e incluso también energéticamente, aunque la inversión inicial sea mayor. Esto nos otorgará una rentabilidad mayor y un coste de amortización menor. Y por último, esa innovación en conocimiento. Quiere decir que cuando hablamos de conocimiento es muy genérico, es muy ambiguo. Y entonces a lo que nos referimos es conocimiento en cada una de las áreas productivas dentro de frutas y verduras, ¿no? Si no innovamos, si no compartimos todo ese conocimiento que hemos estado desarrollando en más de 40 años, difícilmente vamos a poder optimizar los recursos. Como esto tiene el título de taller, a mí me gustaría también compartir algún ejemplo. Por el tiempo, vamos a compartir solo uno. Para los que no me conocéis, pues ya me podéis contactar para entrar en detalle, pero quería compartir con todos vosotros cómo, gracias a la innovación tecnológica en diseño y en conocimiento, se puede hacer una optimización de recursos real y cuantificable. Y aquí vemos un ejemplo. Como veis, son muchos datos, y hoy hemos hablado de datos, y yo creo que al ser un taller deberíamos pues tener en cuenta realmente qué es lo que podemos optimizar y qué no. Lo que vemos aquí es una finca, en este caso de limón en ecológico, cómo esa innovación tecnológica, haciendo uso de riego por goteo, que ya no hablamos de riego por goteo, sino de riego por goteo subterráneo, que es una de las, yo creo que lo que vamos a hacer de aquí en adelante, aunque llevemos más de 20 años trabajándolo, ¿no? Cómo hemos utilizado la sensórica, o en resumen la digitalización, cómo se utiliza nuevas tecnologías de nutrición vegetal, cómo se utilizan, esa eficiencia en filtración que ya se nombraba esta mañana, donde hay tecnologías que ya en México, por ejemplo, estamos utilizándolas porque el agua es desalada y estamos optimizando más del 80% o estamos utilizando menos del 20% de agua durante las limpiezas. Mi compañero Javier decía antes un dato interesante. También se ha utilizado esos criterios, esa innovación en diseño, optimizando, los diseños hidráulicos para conseguir unos mejores rendimientos en cuanto a nutrición y aporte de agua. Y por último, se han puesto en común ese conocimiento de todos los partners que nos tenemos que rodear una vez que hacemos estamos barajando una inversión en agricultura. Yo quiero resaltar algunos datos, porque no me va a dar tiempo, pero fijaos... Sí. ¿Cómo? Brevemente, pues vamos a ir ajustando, por eso. 30 segundos. Fijaos que si analizamos, y estos son datos reales de una finca que lleva más de 12 años apostando por la sensórica, va evolucionando y van actualizando, pero los diseños se realizaron de una forma excelente. El riego por goteo seleccionado fue el subterráneo por diferentes motivos y lo podemos conversar en otro momento, pero esto implica que en términos de recursos estamos optimizando por hectárea en torno a 500 euros menos de insumos de, como digo, agua, energía, labores, mantenimientos, solo por involucrar la innovación en tecnología, conocimiento y diseño. Ya existe
Yo lo que he venido aquí también es un poco a invitar a que queda mucho por hacer en España y esto ya lo estamos consiguiendo en España. Solo necesitamos escalarlo y poder optimizar los recursos. Acá solo en costes hay un ahorro de 500 y hay un incremento en la cosecha de en torno a un 10%, o esto nos indica la multinacional productora de limón ecológico. Esto supone que por hectárea son 2.800 euros de diferencia. Esto supone que las 120 hectáreas al año, en el año 6, de las 120 hectáreas, año 6 en plena producción, suman más de 300.000 euros que estamos dejando de ganar por no apostar por esa tecnología, conocimiento y diseño que hemos comentado. Yo creo que me estoy pasando, pero... Y vamos un poquito justos, luego nos van a reñir, pero bueno. En cualquier momento, bueno, pues ya me conocen, esto se está haciendo a nivel de España, Chile, Argentina, en general en Europa, en Alemania ya se están haciendo este tipo de instalaciones y, bueno, los datos están, creo que queda mucho todavía en España y invitaros a que, bueno, pues nos cuestionemos un poco cómo hacemos la inversión porque todavía podemos optimizar mucho, ¿no? Una pregunta, Javier. Nos has comentado que hablas de tecnología y de conocimiento. ¿Cuáles son las claves, de forma sintética, para conseguir que la tecnología nos haga rentables? ¿Cuáles serían para que nos dé resultados? Vale. Sintéticamente. Muy rápido, es cierto que la tecnología, y a todos nos ha pasado, yo creo, hemos comprado a nivel consumidores finales, ya no en agricultura, sino consumidores del gran comercio, digamos. Hemos invertido en tecnología y luego no le hemos sacado partido. Esto también ocurre en el campo a día de hoy. Lo más importante, bajo mi punto de vista, es rodearnos de empresas con ese conocimiento para poder maximizar los resultados que podemos conseguir con esa tecnología. No podemos invertir en la mejor tecnología porque seguramente no le vayamos a sacar partido. Vamos a poder invertir en la tecnología más adecuada teniendo los conocimientos para poder maximizar los resultados. Y también brevemente, cuando hablamos de huella hídrica y energética, ¿hacia dónde hay que invertir para, cuando hablamos de agricultura de precisión, para satisfacer estos requerimientos de la producción? ¿Cuáles son las claves también? No lo he comentado, pero aquí en este ejemplo ya poníamos de manifiesto la huella hídrica, en este caso azul, ¿vale? Solo del agua aportada. Bueno, creo que la tecnología nos ayuda mucho aquí. Creo que ya no es un tema, y lo hemos comentado esta mañana, no es un tema solo de utilizar u optimizar los recursos, sino también nos va a dar unos argumentos, un posicionamiento en cuanto a la venta de fruta y verdura superior al de otros competidores. En el caso que mostrábamos había una diferencia de más de un 30% de la cantidad de litros de agua que se utiliza para producir 1 kilo de limón. Esto ya no es optimización de recursos, sino, de verdad, ese posicionamiento que podemos conseguir en el gran comercio, porque los consumidores y la gente más joven es lo que también está demandando, ¿no? Entonces, la apuesta por sistemas, digamos, que nos otorguen o que nos permitan reducir u optimizar los recursos, los insumos, nos va a permitir mejorar el sistema de tanto huella hídrica como de nitrógeno como de carbono, ¿no? En este caso, uno de los principales factores fue el riego por goteo subterráneo acompañado de la digitalización, ¿no? Lo que permitió ese salto que pues está permitiendo esa diferenciación con otros competidores en cuanto a huella hídrica. Muy bien. Pues damos paso a... muchas gracias, Javier. Damos paso a Manuel Ibarra, director de I+D+I de Meristec. Nos hablará de propagación in vitro del alcornoque. Cuéntanos, Manuel. Entre otras cosas. Buenos días, gracias a la organización por permitirme estar aquí y vamos con lo nuestro. Yo, como veo que la mañana era un poco dura en datos y cosas de estas, yo que soy un hombre de campo, pues me he permitido traer solo fotos y así lo hacemos más entretenido para todos. Y os voy a intentar contar un cuento. Aquí en la península ibérica, en España, se comenzaron a hacer selecciones de materiales vegetales
en rodales selectos y más de alcornoque, porque ya se empezaban a detectar algunos problemas de seca, de abandono de mucha dehesa, de mucho alcornocal, y esto llevó a la selección de una serie de materiales, que es lo que conocemos con la selección que tiene Traxa ahora mismo en su poder. Claro, estos materiales son árboles adultos. Para introducirlos in vitro hace falta una tecnología, la que se usa fundamentalmente para no perder luego capacidad de enraizamiento de los plantones que se obtienen, es la embriogénesis somática. Esto, que como método de introducción y demás es excelente, luego como método de propagación masiva, pues ya tiene sus inconvenientes, porque no los conocemos para esta especie. Hay especies que funcionan perfectamente. Entonces nosotros lo que hacemos es pasar a la organogénesis, o lo que es la propagación por esquejes y demás. Esto lo vengo a contar como Meristec. ¿Por qué Meristec está haciendo esto? Pues porque había que dar un salto cualitativo, ¿vale?, y cuantitativo de las plantas que se obtenían para poderlas sacar al campo. Las universidades, la misma Traxa con las instalaciones y tal, no podían permitirse, por no tener los protocolos adecuados y demás, hacer grandes cantidades de planta que se podían demandar en el campo. Nos hicieron el contacto a Meristec, firmamos un proyecto, nos cedieron todos los materiales y nosotros llevamos pues ya algo así como 8 años aproximadamente poniéndolos a punto, trabajándolos y recibiendo los nuevos materiales que se van obteniendo ahora mismo. Si puedes sintetizar también es importante. Vale, pues no quiero agobiar, pero... No, sintetizo. Todo estos trabajos me llevó a contactar con personas enamoradas de la dehesa, enamoradas de Extremadura, de Andalucía, del alcornocal, y nos dimos cuenta que estábamos empujando todos en el mismo camino, pero que aquí no se avanzaba. Es decir, para que os hagáis una idea, todavía no están legalizados estos materiales ahora mismo por parte de la Administración. Ayer me comunicaron que se van a legalizar ya en este mes, porque les habían exigido unos requisitos y demás y tal que no se habían cumplido. Hoy, a partir de hoy, creo que ya podremos hacerlo, ¿vale? Os estaba diciendo que coincidí con una serie de personas, como Luis Ocaña, Juan Luis Peñuelas, que es muy conocido en el mundo forestal y demás, que lo que queríamos era empujar de este proyecto, recuperar la dehesa, recuperar el encinar, y veíamos que no se avanzaba. Nos propusimos, antes de jubilarnos, haber lanzado ya el proyecto del alcornoque y el proyecto de la encina injertada, del que luego, como me estoy enrollando, luego te hablaré de él, ¿no? Sí. Bueno, pues Luis Ocaña se ha jubilado, Juan Luis Peñuelas se ha jubilado, y a mí, como no espabile, me queda poco. Hay problemas ahora mismo de legislación, y la Administración va mucho más lenta de lo que vamos las empresas y las asociaciones para tirar de los temas, y luego, si queréis, hablamos de... Va a ser complicado porque vamos muy justo de tiempo, por eso... Pero sí que me gustaría hacerte una pregunta, que creo que es además de fondo, un poco de bola de cristal. ¿En cuánto tiempo consideras viable que pudiera haber jamones de cerdo ibérico de bellota producidos con bellotas cultivadas en intensivo? Pues mira, te digo de la legislación lo mismo que te he dicho del caso del alcornoque. Yo llevo una carpeta en el maletín que tengo ahí durante 5 años, enviando información a las comunidades autónomas que me lo requerían para intentar legalizar
unas selecciones de bellota dulce, horda, productiva, que hemos hecho por media España, ¿vale?, para que me permitan su venta y producción. Silencio administrativo. Nadie sabe quién tiene que hacer eso. Lo último que sé ahora mismo por parte del Comité Regenerer, creo que se llama, es que debe ser la comunidad autónoma donde está la empresa propietaria del material, donde hay que mandar los papeles. Claro, a mí me coincide, yo soy de Huesca, pero la empresa la tengo en Murcia. Y resulta que en Murcia, de alcornoques y bellotas y cerdo ibérico saben lo justo. Y allí está el papel, intentando que lo devuelvan a Extremadura para ver si alguien nos licencia. Acabo ya. Mirad, ahí tenéis unas fotos del alcornocal de Rueda Chica, que son los materiales que nosotros tenemos, porque os hagáis una idea, el descorche ese que aquí se hizo con 12 años, en un proyecto en Portugal de Almeida, que empezó antes que nosotros, se hizo el primer descorche a los 8 y cada 5 años está cortando corcho. Un proceso que antes, es que no me da tiempo a hablar del regadío, de tal de cual, llevaba casi 40 años llegar a esa situación de alcornoque. De todos modos, luego después en el cóctel podemos hablar y comentar diferentes temas, ¿no? Quería acabar esta taller con la presentación de Beatriz del Castillo, de Generandi. Beatriz, créditos de carbono como factor de inversión en fincas rurales. Mira que me lo ponéis fácil, ¿eh? La última, antes de comer. Nada, no te preocupes. En rojo los números, ¿eh? No hay presión. Y encima, un poco la máxima era ahondar un poco más en los temas, con lo cual, bueno, pues haré lo que... Nos ha dejado en la primera hoja. No te preocupes. Nos ha dejado en la primera hoja. Algo sabes del tema, ¿eh? Estaremos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar y para responder todas las dudas que tengáis. Bueno, además, también para ponérmelo fácil, vamos a hablar de cambio climático, que esto es como el fútbol. Todo el mundo sabe qué es, pero luego la clave está en los detalles. Y realmente los detalles son muy importantes. Y los detalles normativos, yo creo que hay gente del Ministerio hoy escuchándonos, también son muy importantes para ayudar al sector a avanzar en este ámbito de carbono, igual que lo son para avanzar en otros muchos puntos que habéis comentado hoy y los ponentes anteriores. Bueno, deciros que cuando hablamos de carbono, de gases de efecto invernadero, solemos hablar de carbono porque es el gas que en mayor proporción emiten las industrias a la atmósfera y al final es, teniendo en cuenta el cambio climático de origen humano, pues al final es el de mayor volumen que se emite y el que más cambios produce en la composición química de la atmósfera. Sin embargo, hay otros gases, como el metano y otros, que emitidos en menor proporción, sin embargo, su impacto es mucho mayor. Entonces, uno de los temas que no todo el mundo conoce es que cuando hablamos de carbono, normalmente de toneladas de carbono, de absorción de toneladas de carbono, lo estamos hablando en términos de carbono equivalente. Es decir, por ejemplo, el metano una tonelada de metano son 25 toneladas de carbono. Otra cosa importante a distinguir cuando hablamos de temas de carbono son los sectores. ¿Quién emite este carbono, no? Pues por un lado están los sectores intensivos en energía, que están muy controlados, que están ubicados en una zona concreta donde sus emisiones son muy fáciles de medir de forma precisa y este sector está muy regulado por una regulación concreta de directiva de emisiones. Entonces, muchas veces cuando se habla de lo que cuesta un crédito de carbono, todo el mundo se va a ese mercado regulado, pero aquí no vamos a hablar de ese mercado regulado. Aquí estamos hablando del otro 60% de emisiones que proceden de los sectores difusos, entre los cuales está el sector agrícola, forestal y de la ganadería. Por tanto, es curioso que esté regulado el 40% y el otro 60%, que además, en el caso concreto de la agricultura y el mundo rural,
influye positivamente en el cambio climático. Como no me quiero enrollar, voy a intentar pasar. Sí. Vale, entonces, esto un poco os lo comentaba antes. Al final, cuando hablan de lo que cuesta un crédito de carbono, casi todo el mundo se confunde y se va a ese mercado regulado. ¿Qué ocurre en el otro mercado? Es que no tiene valor, es que es altruista, es que eso no existe. Pues no es la realidad y cada vez es menos la realidad. Antes Ruth comentaba, que me parecía muy interesante, la importancia de la responsabilidad social de las empresas, de la ESG, de cómo cada vez las empresas están más comprometidas, no solo con cumplir la legalidad, sino con ir un poquito más allá. Bueno, pues este mercado voluntario entra dentro de esta ESG de las empresas y aquí ya entramos todos. Y el sector rural es un factor de inversión positivo en este sentido. Es decir, estas otras empresas contaminantes y emitentes han mirado su visión hacia el mundo rural como una solución que antes no tenías. Antes el mundo rural estaba lejos, lo forestal era aquella montaña que hay allí, lo agrícola era de escaso valor añadido y ahora todo el sector, toda la sociedad está volviendo su mirada hacia el mundo rural precisamente basado en los temas de crédito de carbono. Y la Comisión Europea, en todos sus compromisos, está apostando mucho y regulando cada vez más e intentando que las empresas cada vez más se comprometan y bajan sus emisiones para llegar a una neutralidad de carbono en el 2050, que lo tenemos ya ahí. Es decir, en el 2030 se busca una reducción de un 55% y en el 2050 se busca una reducción de un 50%. Entonces, cuando hablamos, y acabo ya, Sí. en términos de inversión, me parece que hay una oportunidad grandísima para el sector rural de orientar su trabajo, su gestión, hacia todo lo que son créditos de carbono. Primero, porque los productos que nos van a comprar estas grandes empresas nos van a preguntar cuál es su huella de carbono, cómo han sido cultivados, cuál es su huella hídrica, también lo decíais antes. Por tanto, de entrada, como gestores de fincas rurales, tenemos que tener en cuenta esta variable dentro de este ámbito. Pero todo el resto de sectores, quizá hoy menos representados aquí, son precisamente los que pueden tener hoy interés en invertir en este sector, porque cada vez va a haber más necesidad de sumideros de carbono, cada vez va a haber más presión porque esto se produzca en el sector rural y estos otros sectores con capacidad de inversión van a necesitar estar ahí, van a necesitar de este sector. Por tanto, acabar al menos con un punto positivo la tarde de hoy, antes de que os vayáis a comer. Bueno, dos preguntas rápidas. Has hablado de mercado regulado y mercado voluntario. ¿Los créditos de carbono valen lo mismo en los dos mercados? No valen lo mismo en los dos mercados, pero es más, hay créditos voluntarios que son más caros que los de los mercados regulados. ¿Y por qué? Pues porque los créditos voluntarios están demandados por empresas que quieren alinear estas inversiones con su política ESG. Y esta empresa está ubicada en un sitio con el que tiene una responsabilidad social. Por tanto, el proyecto de sumidero de carbono lo va a caer en esa zona. Y esa zona nos condiciona el clima, nos condiciona la especie, tiene un montón de condicionantes. Por tanto, hay muchos factores que hacen que estos créditos puedan ser más caros. Pero es más aún. Como es un mercado voluntario, pues yo podría plantar unos cuantos árboles en mi parcela y decir que estoy haciendo sumideros de carbono. Bueno, es verdad, no estarías mintiendo, pero ¿quién te los va a comprar? ¿Te van a creer? Probablemente no. Probablemente tengas que llamar a una tercera entidad que venga y te lo verifique y te lo analice. Y si además estás asociado a algún tipo de esquema de certificación internacional o nacional, como la Oficina Española de Cambio Climático, probablemente tu crédito valga más. Entonces, bueno, hay bastante variabilidad en esto. Y ya la última final para acabar. Para alguien que empieza, una empresa que empieza, que quiere compensar emisiones de carbono, ¿por dónde empezar? Pues evidentemente lo primero es medir su huella de carbono y medir lo que quieren hacer, porque en función de esto será
lo que apliquen sus necesidades a la hora de cuántas emisiones quiero comprar y luego decidir, es decir, quiero compensar en un lugar concreto, como decía antes, porque estoy implicada con la comunidad local y en mis análisis de gobernanza establece que tengo que tener en cuenta estas localidades, pues tendré que invertir ahí. Soy una empresa internacional que voy a mercados internacionales y no me vale una certificación nacional, pues entonces probablemente tenga que ir a sistemas internacionales de certificación con sistemas válidos. Entonces, al final, no hay un camino único, no es una cosa fácil, como decía antes, la clave está en los detalles y es importante apoyarse de expertos que conocen el sector rural y de expertos que conocen todos los sistemas de certificación para realmente tener una respuesta esperada. Perfecto.